El aire en la terraza de mi casa, mejor dicho, nuestra casa en la exclusiva urbanización de La Moraleja, olía a azahar y a conflicto disfrazado de cordialidad. Era la cena mensual familiar, un ritual que mi suegra, Carmen, veneraba con fervor casi religioso. Yo, Siena, pasaba bandejas de aperitivos con una sonrisa tensa, sintiendo la mirada de mi madre, Isabel, que no perdía detalle desde su silla. Mi marido, Alejandro, hablaba de fútbol con su cuñado, Jaime, mientras mi cuñada, Sofía, reía demasiado alto. Su hijo, Lucas, un chico de 17 años que pronto cumpliría los 18, estaba absorto en su móvil, ajeno a la tensión que siempre flotaba en estas reuniones. Carmen, a la cabecera de la mesa, con su pelo blanco impecable, alzó su copa de cava. «Queridos», comenzó, con esa voz dulce que siempre presagiaba un golpe. «Hoy es un día especial. Quiero anunciar algo que llevo tiempo meditando, algo que hará feliz a esta familia y asegurará el futuro de uno de los nuestros». Todos dejamos lo que estábamos haciendo. Alejandro me lanzó una mirada rápida, interrogante. Yo me quedé quieta, la bandeja aún en las manos. Carmen sonrió, dirigiendo su mirada a Lucas. «Mi querido nieto. Cuando cumplas los 18 años, el próximo mes, quiero regalarte algo que simbolice mi amor y mi confianza en ti. Algo que ha sido el hogar de esta familia durante tanto tiempo». Mi estómago se encogió. Un presentimiento helado me recorrió la espalda. «Quiero regalarte esta casa», declaró Carmen, con un tono de triunfo. «Esta preciosa villa. Será tuya, para que la disfrutes, para que empieces tu vida adulta con un techo sólido sobre tu cabeza. Un regalo de tu abuela». El silencio fue absoluto, roto solo por el lejano ladrido de un perro. Lucas levantó la vista del móvil, atónito. ¿La casa, abuela?» «Sí, cariño, esta casa», confirmó Carmen, extendiendo los brazos como si presentara un reino. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 25 años. 25 años viviendo aquí, cuidando cada rincón, pagando cada reforma, soportando sus caprichos y su dominio. Y ahora, simplemente, iba a regalarla. A Lucas. Al hijo de Sofía. Como si Alejandro y yo, como si yo, no existiéramos. La rabia, un torrente caliente y ciego, me subió por la garganta. Solté la bandeja sobre la mesa con un golpe seco. «¿Disculpa?» Mi voz sonó áspera, estridente. «¿Regalar mi casa, nuestra casa?» «Siena, por favor», murmuró Alejandro, incómodo. «Por favor, nada», y estallé, señalando a Carmen. 25 años viviendo aquí, y ahora decides que ya no es nuestro hogar, que es un juguete para regalar. ¿Tú, qué derecho tienes?» Carmen puso cara de víctima ofendida. «Siena, cariño, esta casa siempre ha sido de la familia. Y Lucas es familia. Es mi voluntad. Mi regalo». «Tu voluntad», grité, perdiendo el control. «¿Y mi voluntad, y la de Alejandro, acaso no contamos? Es una locura, no lo permitiré». Sofía se puso de pie, defensiva. «Siena. Es un gesto precioso de mamá. No lo arruines con tu egoísmo. Lucas es tu sobrino. Eso no tiene nada que ver». El calor de la discusión me nublaba la vista. Iba a decir más, mucho más, a desenterrar cada queja, cada injusticia de 25 años. Pero entonces, vi a mi madre. Isabel no se había movido. Me miraba fijamente, con una calma glacial. No dijo una palabra. Solo sostuvo mi mirada y, con una imperceptible sacudida de cabeza, me ordenó callar. Su expresión era clara: «Detente. Ahora no». La contradicción me paralizó. La rabia luchaba contra la confianza ciega que siempre había tenido en la perspicacia de mi madre. Tragué saliva, ahogando las palabras venenosas que quería escupir. Mi cuerpo temblaba de indignación contenida. «Creo que es mejor que nos vayamos», dijo Isabel con suavidad, poniéndose de pie. Su voz era un bálsamo de cordura en la locura. «Carmen, ha sido una velada reveladora. Siena, ven». Carmen pareció satisfecha, como si hubiera ganado la primera batalla. «Por supuesto, Isabel. Siena está claramente alterada. Necesita tiempo para asimilar la buena noticia». Alejandro estaba pálido, mirando alternativamente a su madre y a mí, atrapado.
Mamá, habría que hablar de ello. Con calma. Todo está hablado, hijo, dijo Carmen con firmeza. Es mi decisión. Isabel me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Vamos, repitió, en un tono que no admitía réplica. La seguí, sintiendo las miradas de la familia clavadas en mi espalda, la de Sofía, triunfal, la de Lucas, confundido, la de Carmen, victoriosa, y la de Alejandro, impotente. El viaje en coche hasta el piso de mi madre, en un barrio más céntrico, se desarrolló en un silencio espeso. La rabia había dado paso a un temblor interno, a una sensación de traición profunda y de absoluta injusticia. Al entrar en su salón, acogedor y ordenado, el dique se rompió. No puedo creerlo, estallé, arrojando el bolso al sofá. La vieja bruja, 25 años, mamá. 25 años aguantándola en mi casa, y ahora, de la noche a la mañana, decide que es de su nieto dorado. ¿Y Alejandro, lo has visto? Ni una palabra de defensa. Nada. Como siempre. Las lágrimas de furia y humillación asomaron a mis ojos. ¿Y tú, por qué me detuviste? Debía decirle 4 cosas claras. Isabel se acercó a la cocina y puso a calentar agua para una tila. Sus movimientos eran pausados, deliberados. Porque, Siena, alzar la voz y hacer un escándalo en ese momento era exactamente lo que ella quería, dijo sin volverse. Su voz era serena, analítica. Te habrías puesto a su nivel. Habrías sido la nuera desagradecida, la histérica que no respeta los deseos de una anciana. Y ella, la abuela generosa, la pobre víctima. Me dejé caer en un sillón, derrotada. Entonces, ¿qué? ¿Nos rendimos? ¿Le regalamos la casa y nos vamos, después de todo lo que hemos invertido, de todo lo que he soportado? Isabel salió de la cocina con 2 tazas humeantes. Me entregó una y se sentó frente a mí. Sus ojos, de un gris inteligente, me escudriñaban. Hija, en esta vida, y especialmente con una mujer como Carmen, la fuerza bruta casi nunca gana. Solo la inteligencia. Ella ha movido ficha. Una ficha emocional, familiar. Nosotros no podemos responder con emociones. Tenemos que responder con hechos. ¿Qué hechos?, pregunté, desesperanzada. La casa está a nombre de Alejandro, comprada después de casarnos. Es bien ganancial. Pero si ella lo presiona, si juega la carta de la madre enferma y mayor. Alejandro es débil con ella, lo sabes. Precisamente, dijo Isabel, dando un sorbo a su tila. Por eso hay que mirar más allá de la emoción del regalo. Un regalo así, no es gratis, Siena. Nunca lo es. Cuéntame, desde que Carmen vive con vosotros, ¿quién se ha hecho cargo de los gastos grandes de la casa, el impuesto de bienes inmuebles, las reparaciones, la nueva caldera que pusisteis hace 3 inviernos, o la reforma del tejado después de aquella gran tormenta? Parpadeé, un tanto confundida por el giro de la conversación. Bueno, de todo, supongo. Es nuestra casa. Lo pagamos Alejandro y yo. Aunque, un recuerdo me asaltó. La reforma del tejado fue enorme. Alejandro estaba con problemas en el negocio ese año. Yo usé una parte de mi herencia de mi abuela, de mi cuenta personal, para hacer frente a la factura. Era más rápido. El rostro de Isabel esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. ¿Y el IBI, lo pagas tú desde tu cuenta, por la domiciliación? Sí, siempre, es más cómodo, admití. Alejandro se ocupa de otras facturas. Y la instalación del aire acondicionado integral, y la reparación de la piscina el verano pasado, insistió mi madre, como un abogado llevando a un testigo a la revelación. Yo, sí, creo que sí. Muchas cosas salen de mi cuenta. Tenemos cuentas conjuntas, pero a veces, para agilizar. ¿A dónde quieres llegar, mamá? Isabel posó la taza con suavidad. Quiero llegar a que un regalo inmobiliario no es solo dar las llaves. Conlleva una historia. Una historia de gastos, de impuestos, de inversiones. Carmen puede querer regalar la propiedad, pero ¿está dispuesta a regalar también toda la carga económica que hay detrás? ¿O solo quiere regalar el título, dejándote a ti con el agujero de todo lo que has puesto? Una chispa de comprensión comenzó a encenderse en mi mente, ahuyentando un poco la niebla de la rabia. No, no lo sé.
Pues eso es lo primero que debemos saber, dijo Isabel con firmeza. Antes de gritar, antes de pelearte con Alejandro, antes de hacer ningún movimiento, necesitamos información. Hechos concretos, papeles, números. No emociones. ¿Y cómo conseguimos eso? Mañana, dijo mi madre, y su tono adquirió una determinación que me resultó familiar y reconfortante. Mañana, en lugar de ir a trabajar, vas a venir conmigo. Vamos a hacer una visita. A la oficina del catastro y al ayuntamiento. Vamos a desenterrar la historia real de esa casa, euro a euro, factura a factura. Luego, y solo luego, decidiremos qué hacer. La miré, y por primera vez desde el anuncio de Carmen, sentí que no estaba del todo perdida. No era la calma de la resignación, sino la calma previa a la batalla. ¿Crees que hay algo que podamos usar? Isabel se inclinó hacia adelante, y su mirada era afilada como un diamante. Siena, cariño, en este país, hasta un regalo tiene su precio. Y a veces, el envoltorio es más bonito que lo que hay dentro. Mañana lo comprobaremos. Y entonces, añadió, y su voz sonó suave pero implacable, entonces veremos quién tiene realmente de qué preocuparse. Confía en mí. Aún no es el momento de pelear. Es el momento de investigar. Y de preparar un contraataque que no puedan esquivar. Bebí un sorbo de la tila, que ya no sabía a desesperación, sino a una posibilidad lejana, a una estrategia. La rabia no se había ido, pero ahora tenía un cauce, una dirección. Y al frente, la figura serena e imperturbable de mi madre. Asentí con la cabeza. De acuerdo, mamá. Mañana. Investiguemos. El piso de mi madre olía a limpio, a muebles de buena madera y a los libros que llenaban las estanterías. Un oasis de orden tras el campo de batalla emocional de La Moraleja. Me senté en el sofá, abrazando un cojín, mientras el temblor de antes se convertía en un cansancio profundo y en un escozor de indignación. No lo entiendo, mamá, comencé, mi voz aún temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Después de todo este tiempo. ¿Es que no valgo nada para esa familia? Las lágrimas, esta vez de pura frustración y dolor, volvieron a asomar. Y Alejandro. Dios, Alejandro, ni una palabra. Se ha quedado allí, como un poste, ¿es que no tiene columna vertebral? Isabel se sentó a mi lado, sin tocarme, dejándome desahogar. Su silencio era paciente, como el de un cirujano esperando a que el paciente exponga todos los síntomas. Es mi casa, continué, la voz subiendo de tono. Nuestra casa. Donde criamos a los niños, donde recibimos a nuestras amistades, donde pasé noches sin dormir preocupándome por las facturas. Y ahora es un regalo. Para Lucas, que no ha puesto un pie en ella más que para comer y usar la piscina, es una burla. Es un robo emocional. Me sequé los ojos con furia. Tengo que hacer algo. Tengo que llamar a un abogado mañana mismo. Esto no puede quedar así. ¿Y qué le dirás a tu abogado, Siena? Preguntó Isabel entonces, su voz tranquila como la superficie de un lago. Que tu suegra, de 85 años, ha dicho en una cena familiar que quiere regalar una casa a su nieto. ¿Qué prueba tienes, más allá de sus palabras y de tu enfado? Me quedé boquiabierta. ¿Prueba? Lo ha dicho delante de todos. Palabras al aire, dijo ella, moviendo la cabeza lentamente. Emociones. Teatro familiar. No es un documento notarial, ni una escritura de donación. Es un anuncio, probablemente calculado para provocar exactamente esta reacción tuya, una reacción visceral, descontrolada, que te ponga a ti en el lugar de la mala, la interesada, la que no quiere que su dulce abuela haga un bonito regalo. Sus palabras, frías y lógicas, me calaron como un jarro de agua. ¿Calculado? Por supuesto, afirmó Isabel. Carmen no es tonta. Sabe el valor de esa casa. Sabe que es el mayor activo que tenéis, y sabe que emocionalmente es tu territorio. Al anunciarlo así, en público, te fuerza a reaccionar. Si gritas, pierdes. Si aceptas callada, pierdes. Es un jaque mate social. A menos, hizo una pausa significativa. A menos que, pregunté, arrastrada por su razonamiento. A menos que cambiemos el tablero de juego, dijo, y sus ojos brillaron con un destello de astucia.
Ella juega con las emociones, con la tradición, con la presión familiar. Es mi voluntad, punto, es un regalo, punto, es para la familia. Palabras bonitas. Nosotros tenemos que jugar con otra cosa, con los hechos. Con los papeles. Con los números. Con la ley. Se levantó y fue a su escritorio, regresando con un bloc de notas y un bolígrafo. Vamos a pensar, Siena. Olvida por un momento el regalo. Hablemos de la casa como lo que es, un bien inmueble. Una propiedad con una historia económica. Comenzó siendo una hipoteca, ¿verdad? Asentí. Sí. La compramos Alejandro y yo 3 años después de casarnos. La hipoteca está a nombre de los dos, pero ya está pagada desde hace 7 años. Bien. A nombre de los dos. Bien ganancial, anotó ella. ¿Y los impuestos? El IBI. Lo pago yo, dije, recordando nuestra conversación anterior. Por mi cuenta, domiciliado. Desde siempre. ¿Y las facturas grandes? Reformas, reparaciones importantes. Me froté la sien, haciendo memoria. La cocina nueva, hace 10 años, salió de la cuenta común. Pero la del tejado, sí, ya te dije. Fue una factura enorme, y Alejandro estaba con problemas de liquidez en su empresa. Yo usé dinero de la venta de un terreno que me dejó mi abuela Lucía. Fueron casi 80.000 euros. Isabel anotó la cifra con calma. ¿Y el sistema de riego del jardín, que se estropeó con las heladas del año pasado? Eso, también lo pagué yo. Con la tarjeta. Era más fácil. ¿La piscina? La rehabilitación completa. Sí. Eso también. Fue el verano pasado. Otros 15.000. ¿Y la caldera de gasóleo nueva, la instalación del aire acondicionado en toda la planta alta? Isabel seguía preguntando, su bolígrafo moviéndose sin pausa. Una y otra vez, fui diciendo, sí. Cada sí me hacía sentir un poco más fría, un poco más extraña. Era como si estuviera desenterrando los huesos de un animal que no sabía que había enterrado. Cantidades grandes, medianas, sumas que, por separado, parecían gastos necesarios de un hogar, pero que, reunidas en la lista de mi madre, empezaban a formar una imagen distinta. Y el mantenimiento general, la pintura exterior, la impermeabilización de la terraza, la sustitución de persianas, insistió ella. En su mayoría, sí. Alejandro se encarga de la parte del jardín con el jardinero, y de algunos arreglos pequeños. Pero las facturas gordas, casi siempre han caído de mi lado. Él gestiona otros gastos, los coches, los seguros, los viajes familiares. Una sensación incómoda, un malestar lejano, empezaba a crecer en mi estómago. Mamá, ¿qué estás insinuando? Isabel dejó el bolígrafo y me miró. No insinúo. Constato. Según lo que me cuentas, y sin tener aún todos los papeles, parece que has sido la principal financiadora de las mejoras y el mantenimiento sustancial de esa propiedad en los últimos años. Con dinero que, en gran parte, procede de tu patrimonio personal, de tu herencia. Pero es nuestra casa, repliqué, débilmente. Lo lógico era contribuir. Contribuir, sí, asumir en solitario gastos capitales que incrementan y mantienen el valor del inmueble, eso ya es otra cosa, dijo con suavidad. Carmen vive allí desde hace 25 años, ¿ha contribuido ella alguna vez, con dinero? Un amargo regusto invadió mi boca. No. Nunca. Dice que su pensión es pequeña. Que es nuestra obligación, que ella es la abuela, que cuidamos de los mayores. Es la tradición. La tradición, repitió Isabel, y la palabra sonó hueca en su boca. Una tradición muy conveniente para algunos. Vive gratis, en una casa que vosotros pagáis, mantenéis y mejoráis con vuestro dinero. Y ahora, al final del camino, quiere decidir el destino de ese activo, regalándoselo a su otro nieto, sin contar contigo. Sin reconocer tu inversión. Sin pedirte permiso. Hizo una pausa. Eso, Siena, no se llama hacer un regalo. Eso, si quieres mi opinión, se parece mucho a una estafa. A querer traspasar un activo cargado de deudas morales y quién sabe si legales a la siguiente generación, limpiándose las manos. Deudas.
La palabra resonó en la habitación. Por supuesto, dijo Isabel, dando un golpecito al bloc de notas. Si tú has invertido decenas, quizás cientos de miles de euros de tu bolsillo en mejorar y mantener una propiedad que es, legalmente, mitad tuya y mitad de tu marido, esa inversión representa un derecho. Un crédito, si lo quieres ver así. Carmen no puede regalar lo que no es enteramente suyo, y mucho menos puede regalarlo sin saldar primero las cuentas de lo que esa propiedad ha costado. Y una parte muy importante de ese coste lo has pagado tú. La idea era revolucionaria. Ver la casa no como un hogar, sino como una serie de transacciones. Ver mi rabia no solo como una emoción, sino como una reclamación de justicia económica. Pero, ¿es legal? ¿Puedo reclamar eso? Eso es lo que vamos a averiguar, dijo Isabel, con determinación. Pero primero, necesitamos la munición. Necesitamos las pruebas. No solo tu memoria, sino los justificantes bancarios, las facturas, los recibos. Y necesitamos saber la historia completa de la propiedad, valor catastral, impuestos pagados, licencias de obra, todo. ¿Y cómo conseguimos todo eso? Como te dije, respondió, levantándose. Mañana vamos al ayuntamiento y al catastro. Vamos a pedir toda la información pública disponible sobre esa villa. Luego, revisaremos tus cuentas bancarias y las de la casa. Reuniremos cada papel, cada transferencia. Vamos a construir un dossier, Siena. No un grito de rabia, sino un expediente. Un expediente que demuestre, en negro sobre blanco, que ese regalo tiene un precio. Un precio que tú ya has pagado, en gran medida. La miré, y por primera vez desde el anuncio, sentí que no era una víctima impotente. Sentí que tenía un plan. Una estrategia. Y después, ¿qué hacemos con ese dossier? Isabel esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después, lo usaremos. Pero no para gritar. Para hablar. Para negociar. O, si es necesario, para presentar una reclamación formal. Carmen quiere jugar al ajedrez familiar. Muy bien. Pero nosotros no vamos a mover un peón emocional. Vamos a mover la reina de los hechos. Y el alfil de la ley. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Tu fuerza, hija, no está en cuanto puedas gritar. Está en cuanto puedas demostrar. Ella tiene la tradición y la manipulación. Nosotras tendremos los números y los papeles. Veremos cuál pesa más cuando todo esté sobre la mesa. Respiré hondo. La rabia no se había ido, pero ahora estaba contenida, enfocada, convertida en una determinación fría. De acuerdo, mamá. De acuerdo. Mañana. A la casa de papeles. Exacto, dijo Isabel, recogiendo las tazas. Y ahora, intenta descansar. Mañana empieza el trabajo de verdad. Y cuando tengamos todo, entonces convocaremos nuestra propia reunión familiar. Pero esta vez, será en nuestros términos. Con nuestras armas. Aquella noche, mientras me acomodaba en la cama de mi antigua habitación en el piso de mi madre, no pude evitar pensar en las palabras de Isabel. Un regalo cargado de deudas. Miré al techo, sintiendo cómo la impotencia se transformaba, lentamente, en una especie de ansiosa anticipación. Carmen quería regalar mi casa. Muy bien. Pero tal vez, sin saberlo, también estaba a punto de regalar un problema. Un problema muy grande, y muy caro. Y yo, gracias a mi madre, empezaba a tener las herramientas para demostrarlo. La batalla no había terminado. Simplemente, había cambiado de campo. Y por primera vez, sentí que estaba en el campo correcto. La mañana siguiente amaneció fría y despejada. El cielo sobre Madrid era de un azul intenso, engañosamente sereno. Me vestí con ropa formal, un traje pantalón gris y una blusa blanca, como si fuera a una reunión de negocios decisiva. Y en cierto modo, lo era. Isabel ya estaba lista, con un abrigo elegante y un bolso de gran tamaño, lo suficientemente grande, supuse, para guardar documentos. No hablamos mucho durante el trayecto en su coche hacia el centro. La concentración era palpable. Mi mente repasaba una y otra vez las facturas, las cifras, los recuerdos de cada desembolso. ¿Había guardado todos los papeles? ¿Estarían los registros públicos de nuestra parte?
Nuestra primera parada fue la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del distrito donde se ubicaba la villa. El edificio era moderno, de líneas frías, un mundo aparte del cálido y conflictivo ambiente familiar de la noche anterior. Vamos a solicitar una nota simple del registro de la propiedad y un certificado de cargas, dijo Isabel en voz baja mientras tomábamos un turno. Y también los recibos del IBI de los últimos años. Todo lo que sea de acceso público. ¿Crees que habrá algo raro?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé. Pero los números nunca mienten, Siena. Y los números cuentan una historia. Cuando nos atendieron, Isabel tomó la delantera, explicando con precisión y calma lo que necesitábamos. Presentó el número de finca catastral que, afortunadamente, yo recordaba. La funcionaria, una mujer de mediana edad con gafas, tecleó en su ordenador. La impresora zumbó y escupió varias páginas. Con los documentos en la mano, nos sentamos en un banco de la sala de espera. Isabel pasó las páginas de la nota simple con dedos expertos. Aquí está, murmuró. La propiedad. Registrada a nombre de Alejandro Javier Ruiz Martín y Siena Lorena Fernández Gutiérrez. Como bienes gananciales. Fecha de inscripción, hace 22 años. Miró hacia arriba. Legalmente es mitad tuya. Eso ya lo sabíamos. Pero mira esto. Señaló una sección. No hay cargas hipotecarias vigentes. La hipoteca se canceló hace 7 años, como dijiste. Bien. Luego, cogió los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles. Los extendió en orden cronológico. Mira. Los últimos 10 años. El titular que figura para el pago es tu nombre, Siena. Y la cuenta bancaria de domiciliación es la tuya, la personal. Esto es consistente. Sentí un pequeño alivio, mezclado con una extraña amargura. Allí estaba, en papel oficial. Mi contribución, año tras año, al mantenimiento de la casa para el municipio. Es solo el IBI, mamá. No es una fortuna. Es un dato. Un dato que establece un patrón, repuso ella. Ahora, al catastro. Necesitamos el valor catastral actualizado y el histórico. La segunda parada fue más breve. Obtuvimos el certificado catastral. El valor de la villa había aumentado considerablemente en los últimos 15 años, en parte gracias a la revalorización de la zona, pero también, sin duda, por las mejoras. Mi madre anotó las cifras en su blog. Hasta ahora, todo confirma lo que sabíamos, dijo, guardando los papeles. Pero necesitamos el arma más pesada. Las facturas de las obras importantes. Necesitamos demostrar el origen del dinero. De regreso a su piso, el verdadero trabajo comenzó. Saqué mi ordenador portátil y accedí a mi banca online. Isabel se sentó a mi lado con su blog. Busca transferencias grandes, Siena. A empresas de construcción, fontanería, calefacción, piscinas. O extractos donde veas cargos importantes de tarjeta en esos conceptos. Durante horas, buceamos en mis extractos bancarios de los últimos 12 años. Era un viaje agotador y revelador a través de la historia financiera de mi vida adulta. Y con cada transferencia que localizaba, con cada factura escaneada que recuperaba de mis archivos digitales, había sido bastante meticulosa, por suerte. La imagen se volvía más clara y más fría. Aquí, dije, la voz un poco ronca. Hace 8 años. Transferencia a Cubiertas y Estructuras S.L. 78.400 euros. Concepto, reparación integral tejado y estructura villa, punto. Isabel anotó la cifra. ¿De qué cuenta? De mi cuenta personal. La que tiene el dinero de la herencia de la abuela Lucía. Bien. Sigue. Hace 5 años. Climatización integral Madrid. 52.300. Instalación de aire acondicionado en toda la planta alta y salón. Cuenta. Mía personal. De la misma herencia. Sigue. Hace 3 años. Piscinas de lujo. 15.200. Rehabilitación de vaso y sistema de filtración. Cuenta.
la cuenta común, pero, mira, la transferencia se hizo desde mi cuenta personal a la común justo antes, para cubrirla. Porque en la común no había suficiente liquidez en ese momento. Isabel asintió, sin inmutarse. Anotado. Sigue. Una y otra vez. La nueva caldera de gasóleo de alta eficiencia. La reforma del sistema eléctrico para cumplir con nueva normativa. La sustitución de todas las ventanas por modelos de Climalit. La impermeabilización de la terraza principal. Sumas de 5.000, 10.000, 20.000 euros. La inmensa mayoría saliendo, directa o indirectamente, de mis fondos personales. Del capital que me había legado mi familia, no del fruto de nuestro trabajo conjunto con Alejandro. Cuando finalmente levanté la vista, con los ojos cansados de mirar la pantalla, tenía ante mí una lista en el blog de Isabel que me dejó sin aliento. No eran anotaciones desordenadas, sino una columna ordenada de fechas, conceptos y cifras. Al final, había una suma total. La miré, esperando su veredicto. Mi madre no parecía triunfante. Parecía grave, como un juez que ha visto las pruebas. 220.000 euros, Siena, dijo, su voz baja pero clara. 220.000 euros, en un periodo de 12 años, que has invertido de tu patrimonio personal en mejoras capitales y reparaciones mayores en esa casa. Eso sin contar el IBI anual, que son otros varios miles al año, también de tu bolsillo. Y sin contar gastos de decoración, mobiliario o mantenimiento menor que también puedas haber asumido. El número flotó en el aire entre nosotras. 220.000 euros. Era una cantidad obscena. Una cantidad que nunca, en la rabia del momento, había sumado mentalmente. Dios mío, respiré, hundiéndome en la silla. Es una locura. No me daba cuenta, eran gastos que iban surgiendo, que había que hacer. Y tú los hiciste, concluyó Isabel. Porque es tu hogar. Porque querías lo mejor para tu familia. Porque Alejandro tenía sus propios compromisos financieros y tú tenías los recursos a mano. Es comprensible. Pero ahora, Siena, ahora esos gastos dejan de ser un acto de amor familiar. Se convierten en una inversión. En una aportación no reembolsada a un bien común. Señaló la lista. Esta cifra, estos papeles, cambian completamente la naturaleza del regalo de Carmen. Ella no puede pretender regalar, gratuitamente, un activo que ha sido sustancialmente mejorado y mantenido con dinero que no es de su hijo, sino tuyo. Legalmente, esta inversión te podría dar derecho a una reclamación de reembolso o a un incremento de tu porcentaje de propiedad sobre el valor añadido. Es un crédito tuyo contra la propiedad, por así decirlo. Y si Alejandro dice que era un regalo, que yo quería hacerlo, pregunté, una duda súbita asaltándome. Isabel esbozó una sonrisa fría. No hay ningún documento que acredite una donación de ti a la sociedad de gananciales o a Alejandro. Son transferencias y pagos a proveedores por mejoras en un bien común. En un divorcio, esto se tendría muy en cuenta para el reparto. En una donación externa, más aún. Estás en una posición de fuerza, hija. Una posición de fuerza económica y legal. No emocional. Guardó todos los papeles en una carpeta de anillas que había traído. Carmen quería regalar la casa. Muy bien. Pero esta casa, en su estado actual, con su valor actual, lleva una mochila. Una mochila que pesa 220.000 euros, más intereses, más el IBI de años. Esa mochila es tuya. O la mochila se queda con la casa, o alguien tiene que pagártela antes de que la casa cambie de manos. Por primera vez, una sonrisa genuina, llena de un amargo entendimiento, se dibujó en mis labios. Así que su generoso regalo, en realidad, sería heredar una deuda. Conmigo. Exactamente, afirmó Isabel, cerrando la carpeta con un sonido definitivo. No es un regalo. Es una transferencia de un activo con un pasivo oculto. Y el pasivo tienes nombre y apellidos, Siena Fernández. Ahora lo sabemos. Tenemos las pruebas. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el gentío de la calle. La rabia había mutado por completo. Ahora sentía una calma extraña, una claridad gélida. ¿Y ahora qué, mamá, los enseñamos, los soltamos sobre la mesa en la próxima cena? Isabel se acercó a mí.
Ahora, mi querida hija, ahora convocamos una reunión familiar. Pero no una cena. Una reunión. En terreno neutral. O aquí, en mi casa. Y no iremos a gritar. Iremos a informar. A presentar hechos. A dejar claro cuál es la realidad económica detrás del bonito gesto de tu suegra. Puso una mano en mi brazo. Tú serás la dueña de la situación, Siena. Porque tendrás algo que ellos no tienen, la verdad, respaldada por papeles. ¿Estás lista? Respiré hondo, llenando mis pulmones de la fría certeza que ahora me habitaba. La víctima indignada se había esfumado. En su lugar estaba una mujer con un expediente bajo el brazo. Sí, mamá, dije, y mi voz sonó firme, segura. Estoy más que lista. Tengo muchas ganas de ver sus caras. Isabel asintió, satisfecha. Bien. Entonces, hagamos las llamadas. Que sea mañana. Cuanto antes, mejor. El factor sorpresa todavía está de nuestra parte. Su mirada era de acero. Vamos a devolverles la visita, Siena. Y esta vez, nosotros llevaremos el postre. La reunión se convocó en el salón de mi madre, un espacio neutral, ordenado y libre de los recuerdos y las trampas emocionales de la villa. Isabel había preparado café y agua, nada más. No era una ocasión social. Era una sesión informativa. Yo me sentía como una ejecutiva a punto de presentar un informe trimestral demoledor, con el estómago hecho un nudo pero la mente clara, enfriada por la carpeta de anillas que reposaba sobre la mesa de centro, gruesa y llena de potencia. Alejandro fue el primero en llegar. Llegó solo, con el rostro tenso, evitando mi mirada inicial. Siena, esto es demasiado. Una reunión aquí, mamá está muy ofendida. Su tono era de reproche cansado. Y yo estoy muy ofendida, Alejandro, respondí, manteniendo la voz calmada. Pero hoy no hablamos de ofensas. Hablamos de números. Siéntate. Isabel, impecable y serena, sirvió el café sin decir palabra. Su sola presencia era un muro de contención. Carmen llegó del brazo de Sofía, quien la sostenía como si fuera una reina anciana y frágil caminando hacia el cadalso. Mi suegra lucía un vestido oscuro y una expresión de profunda resignación ofendida. Sofía me lanzó una mirada cargada de desprecio. No sé qué teatro es este, Siena, dijo Carmen, sentándose con lentitud afectada en el mejor sillón, reclamando simbólicamente una posición de autoridad. Después de tu vergonzoso espectáculo del otro día, lo mínimo sería una disculpa, no más excentricidades. Alejandro hizo un gesto para hablar, pero Isabel alzó ligeramente la mano. Buenas tardes, Carmen, Sofía. Gracias por venir. No es un teatro. Es una conversación necesaria. Siena tiene algo importante que compartir con todos sobre el tema de la villa. Sofía soltó un bufido. ¿Más berrinches? Por favor, mamá ya ha tomado una decisión hermosa y generosa. Esto es patético. Ignorándola, abrí la carpeta. El sonido del cierre de goma al abrirse pareció anular todo el oxígeno de la habitación. Saqué la primera hoja, una copia de la nota simple del registro. Antes de hablar de regalos, generosidad o decisiones, comencé, y mi voz sonó extrañamente tranquila en mis propios oídos. Creo que es importante que todos tengamos clara la situación legal y económica de la Villa de la Moraleja. Para que no haya malentendidos. Alejandro se inclinó hacia adelante, inquieto. Siena, ¿qué estás haciendo? Aclarando las cosas, cariño, dije, sin mirarlo. Primero, la propiedad. Está inscrita a nombre de Alejandro Javier Ruiz Martín y Siena Lorena Fernández Gutiérrez, como bienes gananciales. Eso significa que es mitad mía. Legalmente. Cualquier decisión sobre ella nos afecta y nos corresponde a los dos. Miré directamente a Carmen. No es solo tu casa, Carmen. Ni la casa de la familia. Es mi casa. En un 50%. Carmen puso los ojos en blanco. Esa es la avaricia hablando, hija. Siempre pensando en lo tuyo. Es un hogar, no una acción de bolsa. Precisamente por eso, continué, pasando a la siguiente hoja, los recibos del IBI. Un hogar tiene gastos. Como el impuesto de bienes inmuebles.
Durante los últimos 12 años, este impuesto ha sido pagado, de manera sistemática, desde mi cuenta bancaria personal. Aquí están los justificantes. Deslicé las copias por la mesa hacia ellos. Sofía las miró de reojo. ¿Y qué? Son gastos de la casa. Lo normal. Lo normal, repetí, sería que salieran de una cuenta común o que los pagáramos Alejandro y yo por igual. Pero no es el caso. Es mi dinero el que paga este tributo, año tras año. Pero esto, añadí, sacando la lista resumen que habíamos preparado con mi madre, esto ya no es lo normal, punto. Tomé aire. Este era el núcleo. En los últimos 12 años, la villa ha requerido una serie de mejoras y reparaciones mayores. Mejoras que no son mantenimiento básico, sino inversiones que han aumentado y conservado sustancialmente su valor. Empecé a leer, con una voz clara y monocorde que sonaba aún más fría en el silencio que se había adueñado de la sala. Hace 8 años, reparación integral de tejado y estructura. Coste, 78.400 euros. Pagado con transferencia desde mi cuenta personal, proveniente de la herencia de mi abuela Lucía. Alejandro palideció. Siena, eso, en aquel momento yo. Hace 5 años, continué, sin dejarme interrumpir, instalación de aire acondicionado en planta alta y salón. 52.300 euros. Pagado desde mi cuenta personal. Miré a Sofía. El mismo aire acondicionado que disfrutas tanto cuando vienes en verano, Sofía. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Hace 3 años, rehabilitación completa de la piscina. 15.200. Hace 4, nueva caldera de gasóleo de alta eficiencia. 12.700. Reforma del sistema eléctrico. 9.800. Sustitución de ventanas. 18.500. Fui desgranando las partidas, una tras otra, mientras la expresión de Carmen pasaba de la indignación a la incredulidad y luego a una especie de fría furia contenida. Alejandro miraba al suelo, sus nudillos blancos al agarrar los brazos del sillón. La suma total de estas inversiones, realizadas con fondos de mi patrimonio personal, asciende a 220.000 euros, concluí, dejando la hoja final sobre la mesa con un golpe seco. 220.000. Sin contar el IBI anual, ni otros gastos menores. Dinero que era mío, heredado de mi familia, y que fue a parar a un bien que es, a medias, de mi marido. El silencio fue absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pared de mi madre. Fue Carmen quien rompió el hechizo. Su voz, antes dulce y lastimera, ahora era un hilillo de hielo. ¿Qué pretende demostrar con esta farsa de números, Siena? Que ha puesto dinero en su propia casa, qué magnanimidad. ¿Usted vivía allí, o no? ¿Acaso no disfrutaba de un tejado nuevo, de aire acondicionado? Son gastos de la casa, como dice Sofía. No me venga ahora con cuentas de mercader. No son gastos, Carmen, interrumpió Isabel, su voz calmada como un contrapunto perfecto. Son inversiones. Inversiones capitales que han incrementado el valor de mercado de la propiedad de forma muy significativa. Inversiones que, repito, se han realizado con dinero que no pertenecía a la sociedad de gananciales, sino al patrimonio privado de Siena. En derecho, esto podría considerarse una colación o una contribución reembolsable, especialmente en un contexto de transmisión de la propiedad a un tercero. Sofía encontró por fin la voz, aguda y defensiva. Esto es una locura, es su casa, era su obligación arreglarla, ahora va a presentar una factura a su propia familia, qué mezquindad. Mamá quiere hacer un regalo bonito a Lucas, y usted lo convierte en esto. En un negocio. Se volvió hacia Alejandro. Hermano, por favor, dile algo. Esto es indignante. Alejandro levantó la cabeza, su rostro era un conflicto viviente. Siena, estos gastos, si punto es verdad, muchos salieron de tu herencia. Y te lo agradezco, de verdad. Pero, presentarlo así, ahora. Parece que estás atacando a la familia. Sentí un puñalazo de dolor en el pecho, pero la frialdad de los números me sostuvo. No, Alejandro, no estoy atacando. Estoy informando. Tu madre quiere regalar la casa.
regalar un activo que vale, hoy, mucho más de lo que valía cuando la compramos, en gran parte gracias a una inversión de 220.000 euros de mi bolsillo. No de nuestro bolsillo. De mi bolsillo. Le miré fijamente. Si quieres regalar algo, primero debes ser su dueño absoluto. Y esta casa no es solo tuya. Y la parte que es mía, ha sido pagada, y sobradamente, por mí. Si se regala, esa inversión, ese crédito, sigue existiendo. Solo que ahora el deudor ya no serías tú, sino Lucas. O, para ser exactos, dije, volviéndome hacia Sofía, cuya cara iba palideciendo, la responsable como tutora legal de Lucas, hasta que él cumpla la mayoría de edad, serías tú, Sofía. Sofía se puso de pie, indignada. ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? Yo no le debo nada. No insinuó nada, repliqué, manteniendo la calma. Establezco un hecho. Si la propiedad se dona, la deuda de la inversión no reembolsada no desaparece. Se transfiere. Tú, como madre de Lucas, heredarías, junto con la casa, la responsabilidad de reembolsar a Siena sus aportaciones, o Siena tendría derecho a reclamar esa cantidad sobre el bien, incluso embargándolo si fuera necesario para cobrarse. Era Isabel quien había hablado, con una claridad jurídica que hizo temblar el aire. Carmen golpeó el suelo con su bastón. Esto es un chantaje, una vileza. Ustedes dos, madre e hija, conspirando para arruinar un gesto de amor puro. Alejandro, ¿vas a permitir que hablen así, que amenacen a tu madre y a tu sobrino? Alejandro estaba desgarrado. Mamá, es que, los números, son reales. Siena sí puso ese dinero. Yo, en aquellos años la empresa iba mal, tú lo sabes. Son detalles, gritó Carmen, perdiendo por fin los estribos. Es tu esposa. Lo que es suyo es tuyo, y lo tuyo es de la familia, no se llevan cuentas así, y es de una bajeza moral. Bajeza moral es querer regalar lo que no es enteramente suyo, sin contar conmigo y sin reconocer lo que he puesto, estallé yo, alzando la voz por primera vez, la emoción rompiendo brevemente mi fachada de frialdad. Bajeza moral es llamarme egoísta por reclamar lo que es justo, después de 25 años de aguantar tus caprichos y de invertir mi herencia en el techo que nos cobijaba a todos. ¿Dónde estaba tú, amor puro, cuando firmaba los cheques para el tejado, Carmen? ¿O cuando pagaba el IBI todos los años? Me detuve, jadeando. Isabel puso una mano suave sobre mi brazo, un recordatorio silencioso. Respiré hondo, recuperando el control. No he venido a pelear, dije, más calmada. He venido a dejar las cartas sobre la mesa. Puedes regalar tu parte, Carmen, o lo que consideres tu parte. Pero mi parte, y la inversión que hay detrás, no están en venta. Y mucho menos, en donación. Sofía miraba los papeles esparcidos sobre la mesa como si fueran serpientes. La idea de heredar no una villa, sino una deuda de más de 200.000 euros conmigo, debió de pasar por su mente como un relámpago aterrador. Mamá, dijo, con una voz mucho menos segura. Esto es un lío. No podemos. Lucas no puede. Carmen la miró, y por un instante, vi algo más que rabia en los ojos de mi suegra. Vi un atisbo de pánico. El plan perfecto, el gesto magnánimo, se estaba convirtiendo en un monstruo legal y financiero ante sus ojos. Alejandro se levantó, pasándose una mano por el pelo. Necesitamos pensarlo. Hablarlo con calma. Esto es demasiado. Sí, dijo Isabel, recogiendo los documentos con delicadeza. Piénsenlo. Hablen. Consulten con quien necesiten consultar. Pero sepan esto, Siena no va a oponerse a un gesto de generosidad familiar. Hizo una pausa dramática. Solo va a exigir que, antes de que ese gesto se concrete, se liquide la deuda que ese activo familiar tiene con ella. Es justicia. Nada más, y nada menos. La reunión terminó allí, con un silencio cargado de hostilidad y desconcierto. Carmen y Sofía se marcharon casi sin decir adiós, Sofía casi arrastrando a su madre, cuyo orgullo parecía haber encogido varios centímetros. Alejandro se quedó un momento, mirándome con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido admiración forzada. Nunca pensé que harías esto, Siena, murmuró. Y yo nunca pensé que permitirías que hicieran lo que querían hacer, Alejandro, respondí, sin ceder. Ahora, al menos, todos sabemos a qué atenernos.
Cuando se fue, me dejé caer en el sofá, exhausta. Las manos me temblaban ligeramente. Isabel me pasó una copa de agua. Lo hiciste muy bien, hija, dijo, con una sombra de sonrisa. Mantuviste la calma cuando importaba. Les diste los hechos. Ahora la bola está en su tejado. Y tienen un problema. Un problema de 220.000 euros. Miré la carpeta cerrada sobre la mesa. Ya no era solo un montón de papeles. Era un escudo. Y un arma. Y por primera vez, vi el camino hacia algo que se parecía a la justicia. No era un final feliz. Era un principio de batalla. Pero al menos, por primera vez, estaba luchando en igualdad de condiciones. O mejor. La tensión de los días siguientes era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro había vuelto a casa, pero era como vivir con un fantasma hosco y distante. La comunicación se reducía a monosílabos. Su móvil sonaba a menudo, eran, sin duda, Carmen y Sofía, presionando. Yo, por mi parte, me aferraba a la carpeta y a la fría certeza de los números. Era mi ancla en medio del caos emocional. Fue mi madre quien dio el siguiente paso, decisivo. Ya les has mostrado la herida, me dijo por teléfono, su voz serena. Ahora hay que enseñarles la posible infección. La ley. Necesitan entender que esto no es un capricho tuyo, Siena. Es la realidad jurídica. He hablado con Gonzalo. Gonzalo Arroyo era un viejo amigo de la familia, abogado especializado en derecho civil y familia, con una reputación impecable y un carácter tan seco como los autos judiciales que redactaba. No era hombre de alaracas. Isabel le había explicado la situación, y había accedido a recibirnos, a todos, en su bufete del barrio de Salamanca. No como mediador, aclaró, sino para ofrecer una visión objetiva de los aspectos legales implicados. Conseguir que todos acudieran fue una pequeña batalla. Carmen al principio se negó, hablando de chantaje y mala fe. Pero Sofía, cuyo miedo inicial había ido creciendo a medida que buscaba en Internet términos como derecho de reembolso por mejoras y donación con deudas, debió de presionarla. Alejandro, al borde de la exasperación, simplemente dijo, vayamos y acabemos de una vez. El bufete de Gonzalo era moderno, minimalista, todo líneas rectas y madera clara. Un lugar donde las emociones parecían fuera de lugar. Nos recibió en una sala de reuniones con una gran mesa de cristal. Él ocupaba la cabecera, con su traje impecable y sus gafas de carey. Nosotros nos sentamos frente a él, Alejandro y yo a un lado, Carmen y Sofía al otro, separados por un abismo invisible. Isabel se sentó en un extremo, observando. Buenas tardes, comenzó Gonzalo, sin preámbulos. Isabel me ha puesto al corriente, de forma general, de la situación familiar. Para ahorrar tiempo y evitar malentendidos, voy a exponer, de manera objetiva y desde un punto de vista estrictamente jurídico, las implicaciones legales de la donación de un bien inmueble en las circunstancias que se plantean. Su tono era neutro, profesoral. Carmen carraspeó. Gonzalo, todo esto es un malentendido. Es un simple regalo de una abuela a su nieto. No veo por qué hay que judicializarlo. Gonzalo la miró por encima de sus gafas. Carmen, precisamente para evitar judicializaciones es por lo que conviene conocer el marco legal. Empecemos por lo básico. Tomó un blog. La propiedad, según la documentación que Siena me ha hecho llegar, está a nombre de ambos cónyuges, en régimen de gananciales. Eso significa que cada uno es titular del 50%. Para que usted pueda regalarla, necesitaría, en primer lugar, el consentimiento expreso de ambos. Especialmente, añadió, mirando a Alejandro, si la donación se pretende hacer a un tercero, en este caso, su nieto, que no es descendiente directo de ambos titulares. Alejandro se removió en su silla. Es mi madre, Gonzalo. Es un gesto familiar. El derecho de familia reconoce los gestos, dijo Gonzalo secamente. Pero también protege el patrimonio ganancial. Si usted, sin el consentimiento de Siena, o viceversa, intentara donar su parte indivisa, ella podría impugnar la donación. Y tendría muchas posibilidades de ganar. Ese sería el primer escollo. Sofía lanzó una mirada de exasperación. Pero si ella se negara, sería una mezquina.
Está en su derecho, pero sería horrible. Gonzalo ignoró el comentario. Supongamos, hipotéticamente, que ambos cónyuges accedieran a la donación. Entramos entonces en el ámbito fiscal. Hizo una pausa, dejando que la palabra cayera como una losa. Una donación de un bien de este valor, entre abuela y nieto, está sujeta al impuesto sobre donaciones y sucesiones de la Comunidad de Madrid. El nieto, Lucas, sería el obligado a pagar ese impuesto. ¿Lucas?, preguntó Sofía, alarmada. Pero, es solo un chico. No tiene dinero. Exactamente, asintió Gonzalo. En la práctica, la deuda tributaria recaería sobre los padres, como sus representantes legales, hasta que él cumpla la mayoría de edad y pueda responder con su propio patrimonio. Hablamos de un porcentaje importante sobre el valor catastral de la vivienda, que, dado su valor, podría suponer decenas de miles de euros. Un dinero que, entiendo, ustedes no tienen previsto desembolsar. Carmen palideció ligeramente. Yo, podría ayudar. Usted tiene 85 años, Carmen, dijo Gonzalo, sin concesiones. Y su patrimonio, que yo sepa, no es ilimitado. Además, Hacienda es muy estricta con estos temas. No pagar a tiempo conlleva recargos e intereses muy elevados. La habitación estaba en silencio. Se podía oír el zumbido tenue del aire acondicionado. Pero eso no es todo, continuó el abogado, pasando a un territorio aún más pantanoso. Está la cuestión de las mejoras no consentidas, o mejor dicho, de las aportaciones privadas a un bien ganancial. Siena ha aportado documentación que acredita inversiones muy sustanciales en la propiedad, con fondos de su patrimonio privado, heredado. Miró a Alejandro. En caso de disolución de la sociedad de gananciales por divorcio, por ejemplo, esas aportaciones se tienen en cuenta. Pueden dar derecho a una compensación, a reintegro, o a un incremento de la parte atribuible a Siena en el bien. Básicamente, existe un crédito de Siena contra la sociedad, o contra el bien en sí. Alejandro se quedó pálido. ¿Un crédito? ¿Estás diciendo que mi esposa me debe? No, lo corrigió Gonzalo. Estoy diciendo que la sociedad de gananciales, de la que usted es parte, o en su defecto, el bien inmueble que es patrimonio de esa sociedad, tiene una deuda con Siena por el valor de esas mejoras, al haberse hecho con dinero que no formaba parte del caudal común. En un proceso de divorcio, un juez lo tendría muy en cuenta para el reparto. Pero, y esto es importante, y aquí alzó la voz ligeramente, también podría tenerse en cuenta en una transmisión inter vivos, como una donación. Siena podría oponerse a la donación alegando que primero se le reintegre esa cantidad, o podría, posteriormente, reclamar esa deuda al nuevo propietario. Es decir, a Lucas, una vez realizada la donación. Con todos los intereses de demora desde el momento de cada desembolso. El golpe fue brutal. Sofía dejó escapar un gemido ahogado. ¿Qué mi hijo? Lucas, ¿tendría que pagarle a ella? Me señaló con un dedo tembloroso. Eso es una barbaridad. Es la ley, Sofía, dijo Gonzalo con implacable tranquilidad. No se pueden transmitir bienes sin asumir las posibles cargas y deudas que los gravan. Y esta inversión, debidamente documentada, constituye una carga potencial muy seria. Un abogado hábil, en un juicio, defendería ese crédito sin demasiada dificultad. Es dinero de la familia, y estalló Carmen, su dignidad resquebrajándose. Ella es la esposa de mi hijo, lo que es de ella es de él, no hay deudas entre marido y mujer. Ese es un concepto moral, Carmen, no legal, replicó Gonzalo. La ley distingue entre patrimonio ganancial y patrimonio privativo. El dinero de la herencia de Siena es privativo. Y si con ese dinero privativo mejora un bien ganancial, nace un derecho de reembolso. Punto. Hizo una pausa, mirando a cada uno de nosotros. Lo que tenemos aquí, en resumen, es lo siguiente: para que esta donación se lleve a cabo, necesitan 1. El consentimiento de ambos cónyuges, que no es seguro. 2. Deben asumir una importante factura fiscal que recaerá sobre los padres de Lucas. Y 3. Deben resolver la cuestión de la deuda de Siena, que asciende, según la documentación presentada, a más de 220.000 euros, más posibles intereses. De lo contrario, Siena podría oponerse a la donación o bien permitirla y luego ejecutar su crédito contra el nuevo propietario, embargando la propiedad si fuera necesario para cobrarse. La descripción, fría y clara, convirtió la habitación en una cámara de hielo.
El bonito gesto de Carmen se había transformado, ante la luz gélida de la ley, en un laberinto de obligaciones fiscales, deudas ocultas y riesgos legales enormes. Sofía miraba a su madre con pánico. «Mamá, esto es una locura. No podemos. Lucas no puede heredar una deuda así. No tenemos ese dinero». Carmen parecía haber encogido en su silla. Su orgullo, su autoridad, se desinflaban ante la implacable lógica jurídica. Habría formas, un préstamo. ¿Contra qué?, preguntó Gonzalo. Si la casa se dona, no es de usted para hipotecarla. Si se hipoteca antes de donar, la deuda se dona con la casa. Y Lucas, o ustedes por él, tendrían que pagar esa hipoteca y el impuesto de donaciones. La carga sería aún mayor. Alejandro había enterrado la cara en las manos. «Dios mío», murmuró. «Esto es un infierno». «Es la realidad, Alejandro», dijo Gonzalo, no sin cierta dureza. «Lo que tú y tu madre veíais como un gesto afectuoso, la ley lo ve como una compleja transacción patrimonial con implicaciones fiscales, de derecho de familia y de obligaciones. Ignorar la ley no hace que desaparezca. Solo empeora las consecuencias». Miré a mi alrededor. A Sofía, aterrorizada por la carga que se cernía sobre su hijo. A Carmen, desmoronándose, viendo cómo su plan de control póstumo se convertía en una pesadilla en vida. A Alejandro, atrapado entre su madre y la cruda realidad que yo había puesto sobre la mesa. No sentí alegría. Sentí un vacío enorme y una profunda tristeza. Pero también una firme determinación. Esto no era mi culpa. Era la consecuencia de su propia arrogancia, de su intento de disponer de lo mío sin contar conmigo. Gonzalo cerró su blog. Mi consejo, como abogado y como amigo de la familia, es que se lo piensen muy bien. Y si deciden seguir adelante, necesitarán, como mínimo, un acuerdo notarial entre todas las partes, usted, Carmen, ustedes dos, Siena y Alejandro, y usted, Sofía, en representación de Lucas. Un acuerdo que establezca quién paga el impuesto de donaciones y, sobre todo, cómo y cuándo se le reintegra a Siena su inversión. De lo contrario, se están buscando años de pleitos, gastos judiciales y una fractura familiar mucho mayor. Se levantó, indicando que la reunión había terminado. Piénsenlo. Y si necesitan redactar ese acuerdo, ya saben dónde encontrarme. Pero háganlo con toda la información sobre la mesa. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Salimos del bufete en un silencio aún más pesado que el que nos había acompañado a la entrada. La sombra de la ley, larga y fría, se cernía ahora sobre todos nosotros. Y en su interior, mi crédito de 220.000 euros brillaba como una espada de Damocles, lista para caer sobre el generoso regalo. Carmen ya no miraba al frente con orgullo. Miraba al suelo, derrotada. Y Sofía, al coger del brazo a su madre, me lanzó una mirada que ya no era de desprecio, sino de auténtico miedo. El silencio del coche de camino a casa fue más elocuente que cualquier discusión. Alejandro conducía con los nudillos blancos sobre el volante, la mirada fija en la carretera como si pudiera perforarla. La tensión era un tercer pasajero, aplastante e incómodo. Ni siquiera la música de la radio se atrevía a encenderse. Al entrar en la villa Mi Casa, nuestra casa, esa entidad ahora envenenada, el ambiente era gélido. Los muebles, las paredes, los recuerdos en las estanterías, todo parecía observarme con reproche. Alejandro arrojó las llaves sobre la mesa del recibidor con un sonido metálico y se dirigió directamente a la cocina, sirviéndose un whisky, solo, sin ofrecerme nada. Yo me quité el abrigo, moviéndome lentamente, sintiendo el peso de la jornada en los huesos. La confrontación en el bufete de Gonzalo había sido una victoria táctica, pero emocionalmente me sentía vacía, como después de una batalla campal en la que, a pesar de ganar, has visto el coste en vidas. Alejandro apareció en el marco de la puerta de la cocina, la copa en la mano. Su rostro, antes un conflicto, ahora era pura acusación. ¿Estás satisfecha?, dijo, su voz cargada de amargura. ¿Contenta de haberlos humillado así? De haber puesto a mi madre contra las cuerdas delante de un extraño, de haber asustado a mi hermana hasta el punto del pánico, ¿eso querías? La fatiga se evaporó, reemplazada por una ira fría y renovada. ¿Humillarlos? ¿Yo? Alejandro, ¿en qué mundo vives? ¿Quién intentó humillar a quién?
¿Quién anunció, delante de toda la familia, que iba a regalar mi casa, nuestra casa, sin consultarme siquiera? ¿Eso no es humillación? No es tu casa, es nuestra casa, gritó, golpeando el marco de la puerta con la palma de la mano. El ruido resonó en el salón vacío. Y es la casa de mi madre desde hace 25 años, tiene derecho a sentir que es su hogar, a querer dejar un legado. Un legado que no le pertenece, le grité de vuelta, avanzando hacia él. Un legado que hemos pagado nosotros, que hemos mantenido nosotros, y que yo he mejorado con mi propio dinero. ¿Dónde estabas tú cuando firmaba los cheques de 80.000 euros, Alejandro? ¿Dónde estaba tu sentido de familia entonces? ¿O solo aparece cuando tu madre reparte lo que no es suyo? Ese dinero era para la casa, dijo, pero su voz perdió fuerza. Era lo correcto. Lo correcto era que lo habláramos, lo correcto era que, si usaba mi herencia, quedara claro que era una aportación, no un regalo. Lo correcto era que defendieras a tu mujer cuando tu madre decidió, por su cuenta y riesgo, disponer de la mitad de lo que es mío. Las lágrimas de rabia me nublaban la vista. Pero no. Nunca lo has hecho. Siempre antepones su voluntad, sus caprichos, su tradición asfixiante, ¿y yo? Yo soy la forastera, la que pone problemas, la que no entiende de unión familiar, ¿verdad? Alejandro apuró el whisky y dejó la copa con fuerza sobre la mesa. No es eso. Es que... Dios, Siena, no puedes sacar una factura de 200.000 euros después de todos estos años. Suena a chantaje. Parece que todo lo que hiciste por esta familia, por esta casa, lo hiciste con una calculadora en la mano. El dolor de sus palabras fue físico. ¿De verdad crees eso?, pregunté, y mi voz sonó rota. ¿De verdad crees que, cuando arreglé el tejado porque llovía dentro del dormitorio de tus hijos, estaba pensando en un futuro pleito? Cuando puse el aire acondicionado porque tu madre sufría con el calor, ¿estaba planeando esto? Sacudí la cabeza, una tristeza infinita ahogando la rabia. Lo hice porque era nuestro hogar. Porque quería que estuviéramos bien. Lo que duele, Alejandro, no es haber gastado el dinero. Duele que, cuando llega el momento de la verdad, tú no veas ese sacrificio. Solo ves un número que te complica la vida con tu madre. Él se pasó una mano por el pelo, dando media vuelta, incapaz de sostenerme la mirada. No es eso, es que, ponerlo así, con abogados, con amenazas de impuestos y deudas, has convertido algo bonito en algo sucio. En un negocio. Ellos lo convirtieron en un negocio, exclamé, exasperada. Regalar una casa es un acto patrimonial enorme, no un gesto de cariño de la abuelita, conlleva impuestos, consecuencias legales, obligaciones. Lo que yo he hecho es encender la luz para que todos vean las cucarachas que había debajo de la alfombra de su gesto bonito. Las cucarachas se llaman injusticia, desprecio hacia mí, e ignorancia voluntaria de la ley. Podríamos haberlo hablado en familia, insistió él, débilmente. Sin abogados. ¿Y qué habría pasado, Alejandro?, pregunté, acercándome. ¿Habría tu madre renunciado a su plan si se lo hubiéramos pedido por las buenas, o habría usado toda su artillería de chantaje emocional, llamándome egoísta, antipática, rompefamilias, mientras tú te quedabas callado, como siempre? ¿Habría Sofía aceptado que su hijo no recibiera la villa? No. Esto necesitaba fríos hechos. Necesitaba la ley. Porque la ley, al menos, no tiene favoritos. Hubo un largo silencio. Se oía el tic-tac del reloj del salón, marcando los latidos de un matrimonio que se resquebrajaba. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó por fin, con voz cansada. ¿Que le dé la espalda a mi madre, que la enfrente? Tiene 85 años, Siena. Yo no quiero que le des la espalda a nadie, dije, y era la verdad. Quiero que me des la cara a mí. Por una vez. Quiero que, ante esta locura, digas, no. Que digas, esta casa es de Siena y mía, y no vamos a regalarla sin más. Que exijas, junto conmigo, que si se quiere hacer algo, se haga bien, reconociendo lo que yo he puesto. Que me apoyes. No como mi abogado, sino como mi marido. Alejandro se dejó caer en un sillón, la cabeza entre las manos. Si me pongo de tu lado, será una guerra. Una guerra abierta. Con mi madre, con Sofía, la familia quedará destrozada. La familia ya está destrozada, Alejandro, susurré, sintiendo el peso de esa verdad.
Lo que tu madre hizo al anunciar ese regalo sin consultarnos fue dinamitar los cimientos. Lo único que podemos elegir ahora es sobre qué escombros quedarnos de pie, sobre los de su capricho y nuestra sumisión, o sobre los de la justicia y el respeto, aunque sea doloroso. No es justo ponerme en medio, murmuró. Pero siempre estás en medio, estallé, perdiendo la paciencia. Y siempre acabas cayendo del lado de ella. Esta vez, Alejandro, esta vez la elección es clara. Y tiene consecuencias. Hice una pausa, respirando hondo, preparándome para soltar la última carta, la que mi madre y yo habíamos comentado en privado. Gonzalo lo dejó claro. Si esta donación sigue adelante sin resolver mi crédito, yo tengo opciones legales. Muy serias. Podría oponerme frontalmente. O podría permitirla y luego reclamar mi deuda a Lucas, o embargar la casa para cobrarla. Sería un proceso largo, feo y caro para todos. Pero hay otra opción. Él levantó la vista, esperando. La otra opción, dije, con una calma que no sentía, es que tú y yo nos pongamos de acuerdo. De verdad. Que exijamos, juntos, que antes de cualquier donación, se me reintegre mi inversión. Con intereses, si es necesario. Que ese dinero salga de donde tenga que salir, de la venta de otros activos de tu madre, de un préstamo que asuma Sofía, lo que sea. Pero que se me pague. Y si no se puede, o no se quiere, entonces la donación no se hace. Punto. Y si mi madre se empeña, y yo me pongo de tu parte, dejó la frase en el aire. Entonces, concluí, con el corazón encogido, entonces tú y yo tendremos que decidir qué hacemos con nuestra mitad de la casa. Porque no voy a vivir en un lugar que mi suegra cree que puede regalar como si fuera un jarrón. Y no voy a seguir en un matrimonio donde mi marido no es capaz de defender lo que es nuestro, lo que es mío, ante su familia. La amenaza, aunque velada, flotó en el aire, el divorcio. La palabra no dicha, pero presente en cada mirada, en cada silencio cargado. Alejandro me miró, y por primera vez vi más que resentimiento o incomodidad en sus ojos. Vi miedo. Miedo a perderlo todo, a su madre, a su hermana, a la paz familiar, pero también, tal vez, a perderme a mí, y a perder la mitad de un patrimonio que, sin mi inversión, valdría mucho menos. Gonzalo también le había dejado claro que, en un divorcio, mis aportaciones jugarían muy a mi favor. No me pidas que elija entre mi familia y tú, dijo, su voz quebrada. No te lo pido, repliqué, sintiendo como una parte de mí se endurecía para no romperse. Te pido que elijas entre la injusticia y la justicia. Entre el capricho de tu madre y los derechos de tu mujer. Entre seguir siendo un niño que obedece o un hombre que protege lo suyo. Nuestro hogar. Nuestro futuro. La noche cayó sobre nosotros, llena de silencios rotos y miradas esquivas. Alejandro no dio una respuesta esa noche. Se encerró en su despacho. Yo me acosté sola, en el lecho conyugal que ahora parecía un campo de batalla frío. Pero al día siguiente, cuando el sol se filtró por las persianas, encontré un mensaje en mi móvil. Era de Alejandro, enviado a las 5 de la madrugada. Breve, seco, como un parte de guerra, he hablado con mamá. Le he dicho que la donación, tal como está planteada, es inviable. Que antes hay que resolver el tema de tu inversión. No le ha gustado. Pero ha dicho que lo hablará con Sofía. No era una declaración de amor. No era un apoyo ferviente. Era una rendición a la evidencia, motivada quizás más por el miedo a las consecuencias legales y económicas que por un arrebato de justicia. Pero era un paso. El primer paso en el que, por primera vez en 25 años, Alejandro no se había puesto automáticamente del lado de su madre. Lo leí una y otra vez. No hubo alivio, ni alegría. Solo una sensación agridulce, de victoria pírrica. Había ganado la batalla, forzando a mi marido a elegir un bando con el peso de la ley y los números. Pero la guerra por nuestro matrimonio, por el respeto, por un futuro en el que no me sintiera una extraña en mi propia vida, esa guerra apenas acababa de empezar. Y el precio de esta primera escaramuza ya se sentía, frío y pesado, en el vacío de mi cama. La llamada de Carmen llegó 2 días después. Su voz, al otro lado de la línea, ya no tenía el tono de autoridad lastimera, sino la frialdad de alguien que negocia desde una posición débil. Quería hablar. En mi casa. Solo ella, Sofía, Alejandro y yo.
Mi madre, dijo con una punta de rencor, no era necesaria. Por supuesto, colgué y llamé a Isabel. Irás, me dijo ella sin dudar. Pero no irás sola. Y no será en tu casa. Será en terreno neutral. En mi piso. Y yo estaré presente. Si quieren hablar de negociaciones, que hablen con todas las partes. O al menos, con tu asesora. Al final, cedieron. La reunión en el salón de mi madre tenía el aire tenso de una tregua frágil. Carmen y Sofía llegaron juntas, pero la solidaridad del bloque familiar parecía resquebrajada. Sofía evitaba la mirada de su madre, y Carmen tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Alejandro estaba sentado en un rincón, como un alumno castigado, mirando sus manos. Isabel, como anfitriona, ofreció café. Nadie lo tocó. He pensado en lo dicho, comenzó Carmen, sin preámbulos, dirigiendo sus palabras a Alejandro más que a mí. Y entiendo que la situación presentada por Siena complica las cosas. No era mi intención causar problemas. Las palabras sonaban ensayadas, amargas. Podemos llegar a un acuerdo. Una compensación. Una cantidad simbólica, por las mejoras. Para que el regalo a Lucas pueda seguir adelante. Miré a Isabel. Ella dio un leve y casi imperceptible movimiento de cabeza. No. Una cantidad simbólica no cubre 220.000 euros, Carmen, dije, manteniendo la voz neutral. Y no cubre los intereses, ni el hecho de que el IBI lo he pagado yo durante años. No es una cuestión de símbolos. Es una cuestión de justicia. Sofía no pudo contenerse. Justicia, es extorsión, usas tecnicismos legales para arruinar el futuro de mi hijo. El futuro de tu hijo no debería construirse sobre lo que es mío, Sofía, repliqué, sin alterarme. Eso no es un regalo. Es un traspaso de deuda. Carmen respiró hondo, conteniendo la ira. ¿Qué quieres entonces, Siena? ¿Dinero que no tengo? ¿Que venda mis joyas, mis ahorros? ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejar a una anciana en la calle? El viejo chantaje emocional. Pero ya no surtía el mismo efecto. No quiero dejarte en la calle, Carmen. Quiero que se reconozca, de una vez por todas, que esta casa no es solo tuya para disponer. Y que si quieres regalarla, todos los dueños, y todos los acreedores, deben estar de acuerdo. Alejandro levantó la cabeza. Mamá, Siena tiene razón. No podemos, no es justo. Carmen lo fulminó con la mirada, y él volvió a bajar la vista. La fractura entre madre e hijo era ahora palpable, y dolorosa para ambos. Fue entonces cuando Isabel habló. Hasta ahora, había permanecido en silencio, observando. Su voz, tranquila y clara, cortó la tensión como un bisturí. Creo, dijo, poniendo su taza de café sobre la mesa con suavidad, que todos están enfocando el problema desde el ángulo incorrecto. Todos la miramos. Se están peleando por el cómo bloquear o permitir la donación, continuó. Cuando el verdadero poder no está en decir sí o no. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. El verdadero poder, Siena, está en decir sí, pero. Yo fruncí el ceño. Sí, pero. Isabel asintió, y una sonrisa leve, llena de una inteligencia serena, jugueteó en sus labios. Exactamente. Oponerse frontalmente te convierte en la mala. En la que niega un regalo de una abuela a su nieto. Es una posición débil emocionalmente, aunque sea fuerte legalmente. Permite que te pinten como la avariciosa. Miró a Carmen, luego a Sofía. Pero, ¿y si no te opones? ¿Y si, magnánimamente, aceptas la donación? Sofía parpadeó, confundida. Carmen me miró con desconfianza. Alejandro parecía perdido. No entiendo, dije yo, sinceramente perpleja. ¿Aceptas la donación?, repitió Isabel, con paciencia. Pero con condiciones. Condiciones muy claras, recogidas en un acuerdo notarial vinculante, firmado por todas las partes, tú, Alejandro, Carmen, y Sofía como representante legal de Lucas. ¿Qué condiciones?, preguntó Carmen, su voz cargada de sospecha. Isabel se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. La primera, la donación se realiza sobre la propiedad tal cual está, pero con el reconocimiento expreso de la deuda pendiente.
Es decir, Lucas y su representante legal, Sofía, aceptan recibir la propiedad, pero también aceptan la obligación de reembolsar a Siena la totalidad de las inversiones realizadas con su patrimonio privado, más los intereses legales calculados desde la fecha de cada desembolso. Una suma que, redondeando, podríamos fijar en 250.000 euros, por ejemplo, para cubrir intereses y costes. Sofía palideció como la cera. Es una locura, no tenemos ese dinero. La segunda condición, continuó Isabel, imperturbable, establece un plazo cómodo para el pago. Digamos, 10 años. Con un plan de cuotas mensuales. O, alternativamente, aquí hizo una pausa dramática. La propiedad queda grabada con una hipoteca en favor de Siena por esa cantidad. Una hipoteca que se activaría si las cuotas no se pagan. Lo que significaría que, en caso de impago, Siena podría iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Podría, en la práctica, quedarse con la casa para cobrar su deuda. El silencio fue absoluto. Incluso yo me quedé sin aliento, captando la genialidad y la dureza diabólica del plan. Estás convirtiendo el regalo en una trampa, murmuró Carmen, horrorizada. No, corrigió Isabel suavemente. Estoy convirtiendo un gesto unilateral y problemático en una transacción transparente y legal. Lucas recibe una propiedad muy valiosa. Pero asume sus obligaciones. Como cualquier heredero que recibe un bien con deudas. Siena, por su parte, ve reconocido su derecho y obtiene seguridad para cobrar lo que es suyo. Es justo para todos. Pero es un chico, protestó Sofía, casi llorando. No puede endeudarse así. Tú serías la responsable mientras sea menor, dijo Isabel con implacable lógica. Y cuando sea mayor, será su deuda. Una deuda a cambio de un piso de lujo en La Moraleja. Mucha gente joven firmaría por esa deuda, Sofía. Es una oportunidad, pero con un coste real. No un regalo caído del cielo. Yo miraba a mi madre, y una oleada de admiración, mezclada con un escalofrío, me recorrió. Era despiadado. Era brillante. En lugar de luchar contra el regalo, lo aceptaba y lo cargaba con tal peso que se convertía en algo completamente distinto. Ya no era un acto de generosidad, sino una transacción financiera complicada y arriesgada. Un regalo que podría arruinar a Lucas y a Sofía si no lo manejaban con cuidado. Y la tercera condición, añadió Isabel, como rematando, es que el impuesto de donaciones, que como explicó Gonzalo es considerable, sea asumido íntegramente por la parte donante. Es decir, por ti, Carmen. O, si no puedes, por Sofía, como beneficiaria indirecta. Eso quedaría también por escrito. Para que no haya sorpresas con Hacienda. Carmen parecía haber encogido en su sillón. Su plan, su gran gesto de amor y control póstumo, se había transformado, bajo la lupa fría de Isabel, en un monstruo de 3 cabezas, una deuda gigantesca para su nieto favorito, una responsabilidad fiscal abrumadora para ella o su hija. Y la certeza de que yo, la nuera que siempre despreció, tendría un poder legal inmenso sobre la propiedad durante años. No, no puedo aceptar eso, dijo Carmen, pero su voz carecía de fuerza. Era el murmullo de un general derrotado. Entonces no hay donación, concluyó Isabel, encogiéndose de hombros. Siena y Alejandro mantienen la propiedad, y la vida sigue. Pero si insistes en el gesto, estas son las condiciones para que Siena dé su consentimiento. No son negociables. Son el precio de pasar por encima de sus derechos. Me volví hacia Alejandro. Su rostro era una máscara de incredulidad. Mamá, dijo, vacilante. No puedes pedirle a Lucas que empiece su vida adulta con una hipoteca de $250.000 euros. Es una locura. Por primera vez, vi a Carmen dudar de verdad. No por mí, sino por el peso que su regalo iba a suponer para su querido Lucas. Sofía miraba a su madre con una mezcla de súplica y reproche. El regalo ya no parecía tan maravilloso. Necesitamos pensarlo, dijo Carmen, de pie, tambaleándose ligeramente. Sofía la sostuvo del brazo. Por supuesto, dijo Isabel, con una amabilidad que sonaba a victoria. Tómense su tiempo. Pero sepan que, sin un acuerdo notarial que recoja estas condiciones, Siena no firmará ningún consentimiento para la donación. Y sin su firma, y la de Alejandro, no se puede hacer. Es así de simple.
Cuando se fueron, el silencio en el salón era distinto. Ya no era tenso, sino cargado de una nueva energía. Alejandro me miró. ¿Esto es lo que quieres, Siena?, preguntó, su voz ronca. ¿Endeudar a mi sobrino, a mi hermana? Lo que yo quería, dije, con una fatiga que me llegaba al alma, era que no regalaran mi casa sin mi permiso. Lo que tu madre quiere es hacer un gesto que la haga quedar bien, sin importar las consecuencias para los demás. Tu hermana quiere una villa gratis para su hijo. Lo que mi madre ha hecho es poner sobre la mesa el coste real de ese capricho. No es mi culpa que el coste sea tan alto. Me acerqué a él. Ellos tienen una elección, Alejandro. Aceptar el regalo con sus condiciones reales, o renunciar a él. Yo ya he hecho mi elección. Defenderme. Alejandro no dijo nada. Salió de la habitación, dejándome a solas con mi madre. Isabel se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Respiré hondo. Sí. Es muy frío. Muy calculador. A veces, la justicia es fría, hija, dijo ella. Y contra gente que solo entiende de emociones y posesiones. Es el único lenguaje que funciona. Ahora la pelota está en su campo. Y la pelota, querida Siena, pesa 250.000 euros. Veremos si siguen queriendo jugar. Miré por la ventana, viendo alejarse el coche de Sofía. El regalo ya no era un regalo. Era una bomba de relojería. Y mi madre había puesto el cronómetro en sus manos. Por primera vez, no tenía que luchar. Solo tenía que esperar y ver si eran tan valientes como para aceptar las consecuencias de su propia generosidad. Y una parte de mí, una parte. El salón de eventos del hotel en La Moraleja olía a flores caras, a canapés recién horneados y a una tensión disfrazada de alegría. Los invitados, amigos de Lucas, compañeros del colegio, y la parte presentable de la familia, pululaban con copas en la mano, ignorantes del terremoto que había precedido a esta celebración. Los globos dorados y plateados, los colores del equipo de fútbol favorito de Lucas, parecían burbujas de frivolidad flotando sobre un abismo. Yo llegué del brazo de Alejandro. Un gesto de unidad forzada, un armisticio tácito para la galería. Él llevaba una sonrisa rígida, yo un vestido azul marino sencillo pero elegante. No iba a parecer la villana de la obra. Iba a ser la dama serena, la que observa desde la orilla. Mi madre, Isabel, ya estaba allí, conversando con una prima lejana con una naturalidad asombrosa. Me guiñó un ojo, casi imperceptiblemente, cuando me vio. Carmen, trono viviente de seda gris perla, presidía un grupito cerca del pastel. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, que parecían dos pasas negras y cansadas. Sofía, a su lado, estaba pálida, su risa demasiado alta, sus movimientos nerviosos. Y luego estaba Lucas, el protagonista, con sus 18 años recién cumplidos, impecable con su traje nuevo, rodeado de amigos. Ignorante, aún, del paquete que estaba a punto de recibir. La cena transcurrió entre el ruido de cubiertos y conversaciones banales. Notaba las miradas furtivas de la familia, algunos sabían que había habido problemas, pero no los detalles. Alejandro apenas habló conmigo. Bebió más vino de la cuenta. Yo mantuve una conversación educada con la esposa de un primo, hablando del tiempo, de lo rápido que crecían los hijos. Llegó el momento de los discursos. El padre de Lucas, Jaime, un hombre siempre un poco a la sombra de su mujer, dio unas palabras torpes y cariñosas. Los amigos de Lucas hicieron bromas. Y entonces, Carmen se levantó. Un silencio expectante, un poco forzado, cayó sobre la sala. Todos sabían que la matriarca iba a hablar. Ajustó su sobre y tomó el micrófono que le ofreció un camarero. Su voz, un poco temblorosa pero clara, resonó en el salón. Queridos amigos, familia, mi adorado Lucas. Hizo una pausa, buscando las palabras. Ya no había triunfo en su tono. Había resignación, y algo que podría haber sido amargura. Hoy es un día muy especial. Mi nieto mayor se convierte en hombre. Y para marcar esta ocasión, quería hacerle un regalo. Un regalo que viene de lo más profundo de mi corazón, y que espero que sea el fundamento de su futuro. Vi cómo Sofía apretaba la servilleta sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
Alejandro bajó la mirada a su copa. Siempre he creído, continuó Carmen, que la familia lo es todo. Que lo que tenemos, lo tenemos para compartirlo, para ayudarnos unos a otros. Sus ojos barrieron la sala y, por un instante, se clavaron en mí. No había amor en esa mirada. Solo un reconocimiento frío de la derrota. Por eso, he decidido, con la bendición y el acuerdo de toda la familia, por supuesto. Esta vez la pausa fue más larga, como si las palabras le quemaran la lengua. Ceder a Lucas la propiedad de la villa de la calle Arces, donde he tenido la dicha de vivir tantos años felices. Un murmullo de admiración recorrió a los invitados. Algunos susurraron, qué generosa, un regalo increíble. Lucas, sonrojado y visiblemente abrumado, sonrió, incómodo pero halagado. Carmen respiró hondo, como un nadador antes de sumergirse en aguas heladas. Pero, dijo, y esa palabra, tan pequeña, cortó el murmullo como un cuchillo. Pero como en la vida, los regalos más valiosos a menudo conllevan responsabilidades. La villa es una propiedad valiosa, y como tal, tiene sus compromisos. La sala estaba en silencio absoluto. Los invitados miraban, confundidos. ¿Compromisos? Para que esta transmisión sea justa para todos, continuó Carmen, leyendo ahora de un papel que había sacado del bolso el acuerdo notarial que habíamos firmado a regañadientes la semana anterior. Y en reconocimiento a las importantes mejoras y cuidados que la propiedad ha recibido a lo largo de los años, hemos establecido unos términos. Su voz se volvió monótona, legalista, despojando al acto de cualquier resto de calor. Lucas, al aceptar la propiedad, asume también el compromiso de reembolsar, en cómodas cuotas a lo largo de los próximos años, las inversiones realizadas en la misma por su tía Siena. Inversiones que han sido vitales para mantener y aumentar su valor. El murmullo ahora era de confusión. La gente miraba a su alrededor, buscando claves. Lucas parpadeó, su sonrisa desapareciendo. Reembolsar, murmuró, lo suficientemente alto para que los más cercanos lo oyeran. Sí, cariño, dijo Carmen, y por primera vez su voz mostró un atisbo de verdadera emoción, una pizca de remordimiento. Es parte de la responsabilidad de ser propietario. Asumir las deudas asociadas al bien. Tu tía Siena ha sido muy comprensiva al establecer un plan de pago a largo plazo. Las palabras, comprensiva, y tía Siena, sonaron tan falsas como un billete de 3 euros. Además, añadió, apresurándose, como parte del acuerdo, los impuestos asociados a esta donación serán asumidos por mí. Para que tu inicio en la vida adulta no esté demasiado grabado. La presentación del regalo había terminado. No hubo aplausos. Hubo un silencio incómodo, roto por algunos toses y el ruido de un vaso que alguien dejó sobre la mesa con demasiada fuerza. Lucas miraba a su abuela, luego a su madre, luego a mí. Su expresión de confusión adolescente se iba transformando lentamente en algo más próximo al horror. No había recibido un regalo. Había recibido una hipoteca. Una responsabilidad gigantesca. Un activo que venía con una losa de deuda a sus espaldas. Sofía no pudo contenerse más. Se levantó, con una sonrisa forzada que era una mueca de dolor. Vamos, todos. Un brindis por Lucas. Y por la generosidad de la familia. Alzó su copa, pero su mano temblaba ligeramente. Los invitados, educados pero desconcertados, alzaron sus copas y murmuraron un, por Lucas, poco entusiasta. La música volvió a sonar, un intento fallido de recuperar la alegría. Lucas fue rodeado por sus amigos, que le daban palmadas en la espalda, pero sus preguntas, tío, ¿te han regalado una casa con deuda? ¡Qué fuerte! Eran incómodas, cargadas de una incomprensión juvenil ante las complejidades del mundo adulto. Yo me quedé en mi sitio, observando. Vi a Carmen hundirse en su silla, agotada, el papel del acuerdo arrugado en su mano. El gran gesto de su vida se había convertido en un anuncio frío y contractual, que dejaba a su nieto favorito no con un patrimonio, sino con una obligación. Y lo peor para ella, todo el mundo lo había visto. Su autoridad, su papel de matriarca generosa, se había desmoronado en público. Alejandro se acercó a su madre, poniéndole una mano en el hombro. Ella no lo miró. Sofía se alejó hacia el bar, buscando otro trago, su rostro una máscara de rabia contenida. Entonces, sentí una presencia a mi lado.
Era Isabel. Se colocó junto a mí, siguiendo mi mirada hacia el centro de la sala, donde Lucas intentaba, sin éxito, parecer feliz. Bueno, murmuró ella, sin mirarme, tomando un canapé de la bandejita de un camarero que pasaba. Ahora todos saben el precio real de las cosas. La miré. En sus ojos grises y tranquilos no había triunfalismo. Había una satisfacción profunda, serena. La satisfacción de quien ha jugado una partida difícil y ha ganado no por suerte, sino por estrategia. No había necesidad de palabras grandilocuentes, de gestos vistosos. El simple anuncio, hecho en público, con las condiciones puestas sobre la mesa, había sido su jaque mate. Sí, dije, y noté que una sonrisa, pequeña pero genuina, se dibujaba en mis labios por primera vez en semanas. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de quien ha recuperado el control. De quien ya no es un peón en el tablero de otra persona. Ahora lo saben. Miré a Carmen, diminuta y derrotada en su silla. Miré a Sofía, bebiendo su ira en el bar. Miré a Alejandro, intentando consolar a una madre que ya nunca volvería a verlo con los mismos ojos. Y miré a Lucas, el chico que había querido un regalo y había recibido una lección de vida. El regalo ya no era de nadie. O era de todos, enredado en papeles, deudas y rencores. Pero mi parte, mi inversión, mi crédito, estaba seguro. Protegido por la ley y por el acuerdo que ahora todos conocían. La casa ya no sería nunca más el símbolo del dominio de Carmen. Sería un recordatorio. Un recordatorio de que hasta los gestos más generosos tienen un coste. Y de que algunas deudas, las morales y las económicas, al final siempre se pagan. Isabel me pasó otro canapé. Come algo, hija. La función ha terminado. Y así fue. No hubo más discursos, no hubo más anuncios. Solo el ruido falso de una fiesta que se prolongaba por inercia. Pero el equilibrio de poder en la familia había cambiado para siempre. Y yo, Siena, ya no era la nuera que callaba. Era la acreedora. Y esa, en este nuevo mundo de apariencias y cuentas claras, era una posición mucho más cómoda. Me llevé el canapé a la boca. Sabía a victoria. Y también, solo un poco, a cenizas.